A continuación, la hueca política. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Hueca Política, programa en el cual se trata con diferentes personajes de la política nacional, con la conducción de Eduardo del Pozo. La Hueca Política. Mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a La Hueca Política. Muchas gracias por acompañarnos semana a semana, siempre con temas importantes para nuestro país, para la ciudad. Y hoy día vamos a abordar con Pablo Moreira, presidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador, aquí en nuestra provincia de Pichincha. Vamos a abordar un tema importante: cómo concebimos desde la planificación urbana nuestra ciudad, cómo está construido Quito, hacia dónde deberíamos seguir avanzando pensando nuestra ciudad, cómo se deben ir construyendo desde los pequeños espacios cerca de nuestros hogares, las aceras, las veredas, cómo cruzamos de manera segura nuestras calles, cómo esto lo atamos a la visión integral de movilidad. ¿Cuál es la pirámide de movilidad? ¿Qué es lo más importante desde la perspectiva urbanística para el ser humano? Y cómo nos sentimos nosotros como ciudadanos, como quiteños, bien en nuestra ciudad. Todos estos temas y muchísimos más vamos a abordar con Pablo. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, mi estimado Pablo, un arquitecto graduado de la Universidad Central, un profesional de primera índole, recién nomás presidente del Colegio de Arquitectos aquí en el Ecuador, y a quien le damos la más cordial bienvenida. Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eduardo, un gusto estar en tu programa La Hueca Política. Es un programa en el que creo que tenemos espacio para hablar de muchos temas relacionados a la planificación en este caso, y encantado de hacerlo y estar acompañándote en este programa tan importante. Gracias, Pablo. Bueno, empecemos por una pregunta tal vez un poco crítica a la ciudad. ¿Cómo tú ves el desarrollo urbano de la ciudad? ¿Hacia dónde estamos creciendo como ciudad? Y tal vez antes de eso, ¿cómo desde la perspectiva del ciudadano está construido Quito? ¿Es una ciudad amigable para el ciudadano, amigable para el quiteño? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el desarrollo urbano de la ciudad se puede hablar de tantos temas que nos puede llevar todo el día, ¿no? Pero efectivamente Quito es una ciudad que está en constante crecimiento, es un ser que todo el tiempo está cargada de muchas necesidades. Y una de las más importantes es el tema de la movilidad, yo creo, en Quito, y urgente de resolver. Si es que llegamos a resolver adecuadamente y en el corto plazo la movilidad, creo que el desarrollo urbano de la ciudad va a ser distinto aquí en el futuro. Es uno de los principales problemas. La ciudad tiene, al ser una ciudad tan lineal, ¿no es cierto?, de ser un eje urbano tan importante que está dentro de este valle vinculado por las dos montañas, o el Pichincha por un lado y los valles por el otro, ¿no es cierto?, hace que se complejice mucho el tema del desarrollo de la ciudad como tal. También tiene sus ventajas y sus virtudes, ¿no? Comparado con otras ciudades importantes en el mundo, esta linealidad permite que se pueda resolver también adecuadamente muchos temas coyunturales que tiene la ciudad de conectividad, pero que todavía yo pienso no han sido resueltos adecuadamente. A pesar de que ahora ya no Quito ya dejó de ser una especie de chorizo, que lo decíamos, así es. ¿no es cierto? Y ahora tenemos ya algunos brazos adicionales en los valles, principalmente en el Valle de los Chillos, por un lado, el Valle de Tumbaco, Cumbayá, que se ha potencializado con el aeropuerto, ¿no es cierto? Y tenemos los valles de Llano Chico, Llano Grande, Calderón, ¿no? Sí. Que ahora son parte interesantísima, indispensable de la ciudad también. Claro, sí, efectivamente Quito metropolitano ha cambiado su morfología, ¿no? Con el crecimiento expansivo que ha tenido la ciudad desde que se creó Quito metropolitano, ¿no es cierto?, que se perdieron las zonas agrícolas en torno a la ciudad y se creció la mancha urbana, la expansión urbana, tanto formal como informalmente, y se ha ido perdiendo esta gran línea o chorizo, ¿no es cierto?, de la ciudad.
lo cual también es peligroso, porque no solo que la ciudad crece y se complejiza también el tema de la movilidad, la accesibilidad, la infraestructura en general, sino que también se vuelve más vulnerable la ciudad, porque nos estamos sobremontando en las áreas en las que no se deberían construir, como son justamente las laderas que están en torno o en dirección hacia los valles. Se está derramando Quito, ¿cierto? Es una pieza lineal que comienza a derramarse en zonas en las que no se debería construir, y de alguna manera, no solo por la informalidad, sino también en el proceso formal de la ciudad, se está generando una ciudad mucho más vulnerable, mucho más peligrosa en muchos temas, tomando en cuenta que Quito es una ciudad que está asentada en un lugar que tiene sus vulnerabilidades, ¿no es cierto? El volcán Pichincha, el Cotopaxi muy cerca, etcétera, ¿no es cierto? Aparte de los deslaves que podrían existir, al ser Quito una especie de gran cañada donde las aguas se recogen y comienza a haber también problemas de deslizamientos. Bajo esa perspectiva, desde la planificación urbana, entonces lo que se debería evitar es la consolidación o la expansión de Quito hacia los sectores rurales y la consolidación del hipercentro. Así es, esa es un poco la tesis que como Colegio de Arquitectos hemos trabajado durante este último año bastante. Una tesis en la que creemos que Quito debe consolidarse hacia el centro de la ciudad, hacia el hipercentro y las zonas aledañas a las zonas existentes de la ciudad, ¿no es cierto? Evitar la expansión urbana hacia los valles, y sobre todo controlar esta forma de expansión, porque los valles existen y están bien, incluso tienen mejor calidad de vida por el clima, por la altitud en la que están, y es adecuado, pero debe haber una situación controlada. Y sobre todo controlar, insisto, la infraestructura que conecta a Quito. O sea, si es que los valles están creciendo en general, me refiero a todos los valles, como tú bien mencionaste, Llano Chico, Tumbaco, Puembo, San Rafael, ¿no es cierto?, Sangolquí. Si es que los valles están creciendo, se debe pensar prioritariamente en cómo conectar la ciudad a los nuevos sistemas de transporte colectivo que tiene Quito. En este caso, el sistema que va a ser una pieza histórica y un proceso histórico para la ciudad, ¿no es cierto? Posiblemente nunca más se va a repetir la creación del metro o la continuación del metro por la economía que tiene el país. Nuestros antecedentes económicos muy Así difícilmente. es. Entonces, ya debería haber una planificación integral, y yo creo que actualmente hay una gran falencia de esta conexión integral en la ciudad. O sea, no se ve. Si es que vamos al 2019 a inaugurar el metro, o 2020 a inaugurar el metro, ya debería desde ahora haber sistemas de conectividad, o por lo menos discusiones, poner en la mesa el problema, y no existe ese problema. No está puesto en la mesa el problema de la integralidad en la movilidad. Entonces yo no puedo tener un valle desconectado, ¿cierto? O conectado como ha venido siendo las últimas 3 décadas, ¿no es cierto? O 4 décadas, a través de sistemas caducos de movilidad, donde el usuario está totalmente atropellado, ¿no es cierto? Está vulnerado, está sujeto a este proceso de movilidad privado, que simplemente lo que hace es de un beneficio particular para ellos y no dar un servicio adecuado para la ciudadanía. Adicionalmente, nuestra ciudad ya está totalmente saturada de calles, ya no tenemos dónde construir más calles. No es una ciudad que tenga la viabilidad para construir calles sobre calles, puentes aéreos y demás. Son muy polémicos además, y lo que hay que promover en ese sentido son sistemas de movilidad alternativos, sistemas de movilidad que prioricen el transporte público al transporte privado, que vayan desde los distintos valles y que alimenten al hipercentro, a esa columna vertebral que será el metro de Quito. Sí. A ver, yo concuerdo el tema de las calles, aun cuando pienso que Quito podría tener más calles, o debería tener más calles, en el sentido de que espacio existe. Quito tiene una cantidad de espacio vacante desperdiciado en el buen sentido, ¿no es cierto?, en el que mal utilizado, más bien dicho, ¿no es cierto? Y sobre todo la planificación históricamente de la ciudad siempre ha estado a expensas de la empresa privada, del inmobiliario o del dueño de una urbanización que genera y que va haciendo ciudad y construye ciudad. Y en ese sentido es que Quito está desconectado también de las principales arterias. Vemos que sí, Quito tiene 5 o 6 arterias longitudinales y otras cuantas transversales importantes, pero que hay muchas calles pequeñas que no llegan a nada, que están desconectadas porque fueron motivo de un crecimiento desordenado de urbanización. Entonces la urbanización X creó su urbanización de 5 hectáreas en la parte de Iñaquito, después otra en la parte del Batán, otra
incluso por la ecuatoriana, digamos, ¿no es cierto?, en diferentes sectores de la ciudad, pero siempre fueron urbanizaciones cerradas que eventualmente se podrían abrir botando un murito de cerramiento y se podrían abrir y conectarse con la de al lado, ¿no es cierto? Entonces vemos que la ciudad está desconectada, que tú no puedes movilizarte de un espacio a otro. Aquí mismo, en el sector en el que estamos, de la radio, vemos todo este sector de este polígono industrial que es enorme, ¿no es cierto? Y que tú, para darte la vuelta y venir a la Ría Alfaro desde las 6 de diciembre, tienes que coger la Granados o irte a la Avenida de los Sauces, ¿no es cierto? Pero no hay calles intermedias que te conecten desde el punto vehicular, pero peor aún desde el punto peatonal, que es más grave y más importante, ¿sí? Entonces Quito siempre ha estado desconectado históricamente desde ese punto de vista, y si es que se hubiera hecho un urbanismo adecuado desde el principio, distinto fuera la movilidad de la ciudad. Digo movilidad motorizada y no motorizada, ¿no es cierto? Pero actualmente Quito podría, insisto, tener más calles. No sé si es que es lo deseable, tal vez no queremos que tenga más calles Quito, pero sí que tenga una interconexión mucho más fácil. Claro, ¿no? Interconexiones. No nos hace falta más pasos a desniveles, efectivamente, más bien se deberían derrocar todos los pasos a desniveles que hay, porque son un problema, son un cáncer dentro de la ciudad. A nivel mundial se están derrocando todos los puentes ya hace 2 décadas, y aquí se siguen construyendo pasos a desniveles, ¿no? Entonces es muy complejo eso, y el que más se siente afectado de estos sistemas de movilidad o estas ingenierías de movilidad son justamente el peatón, porque son pensados solo para el vehículo. Entonces yo creo que tenemos alternativas, tenemos espacio físico para hacerlo. Insisto en esto, que Quito tiene mucho espacio vacante de suelo urbano, tanto público como privado, que no está siendo bien utilizado, que podría convertirse en espacios de utilidad pública para generar parques, para generar espacios de concentración social, ¿no es cierto?, para generar vivienda y de esta manera crecer la población en el centro de la ciudad, en el hipercentro, y así no tener que desplazarse grande tiempo y grandes distancias, ¿no es cierto?, de un sitio a otro para vivir. Como vamos viendo, mis queridos amigos, sin duda la planificación urbana va desde lo macro hasta los temas de movilidad, y después vamos a lo micro, ¿no es cierto? Desde cómo se ha desarrollado la ciudad, hacia dónde tiene que ir, cómo lo tenemos que pensar, cómo consolidamos hacia el hipercentro, ¿no es cierto? Cómo lo conectamos en materia de movilidad. Hemos abordado, aunque sea muy superficialmente, pero hay un tema que es indispensable: cómo vamos aterrizando ya la calidad de vida de los ecuatorianos, también atándolo a la movilidad. Existe una pirámide de movilidad en donde a la cabeza está el peatón, después el ciclista, después el transporte público, el transporte privado y después el transporte de carga. ¿La ciudad está adaptada bajo esa lógica? ¿Está adaptada, pensada para el peatón en la ciudad de Quito? No, en ningún momento yo creo que la ciudad está adaptada para eso. Hay pocos ejemplos históricos que casualmente yo pienso, y gracias a conceptos de los autores de esos proyectos, ha logrado tener una adaptación adecuada de la topografía, por ejemplo, de la ciudad hacia una movilidad pasiva. Dígase, pongamos como ejemplo la Villa Flora, es un ejemplo extraordinario de una ciudad jardín en la que se pensó mucho cuando se la construyó, ¿no es cierto?, en el tema de la movilidad peatonal, en el tema de áreas verdes, ¿no es cierto?, de espacios adecuados, de asoleamiento, de adaptarse a la topografía, todo lo que es de la Villa Flora, Chimbacay incluso, ¿no es cierto?, son los ejemplos más claros. Después podríamos hablar algo en la Floresta, y también yo creo que en la Mariscal se adaptaron. No mencionar el centro histórico, porque el centro histórico conocemos muy bien que la adaptación del damero español a una topografía de Quito no fue lo mejor, fue bastante inconsulto para ese momento, y que claro, es una ciudad muy bella, es un sector muy bello, enclavada en una topografía muy agresiva, pero también complejiza mucho el tema de la movilidad peatonal, ¿no es cierto? Entonces los otros ejemplos que mencioné anteriormente creo que son los más adecuados. Entonces hubo un pensamiento interesante, incluso después, ya en la década del 50, cuando comenzó a generarse el plan integral el plan de desarrollo urbano del arquitecto uruguayo Jones Odriozola, ¿no es cierto?, el primer plan de Quito, el primer plan regulador. También se pensó de alguna manera en la movilidad, pero siempre orientado más a la modernidad del vehículo como tal.
Entonces, Quito no está adaptado, Quito tiene una problemática muy grave en la movilidad, muy grave. En la movilidad peatonal se han hecho intentos también interesantes, pero lastimosamente truncados, yo pienso, y debo decirlo, en esta alcaldía por el tema de la movilidad ciclística, por ejemplo. En la bicicleta es un proyecto que tenía que haber sido un potencial muy importante para la ciudad y quedó frustrado. Tenemos ahí las bicicletas, pero siguen siendo sin costo, lo cual es un gran error que heredamos de la alcaldía anterior y se ha mantenido así. Para mí fue un gran error. Se ha incorporado en esta alcaldía dos estaciones más de bicicletas de las que habían antes. Antes habían 24, me parece que ahora hay 26 en 7, 8 años. Lo cual me parece... El sur de Quito no tiene una sola ciclovía. Para mí me parece muy vergonzoso con relación a otras ciudades de la región, ¿no es cierto? Y del mundo. Que no están interconectadas al sistema de transporte público de la ciudad. No tiene sentido. Entonces son todos estos sistemas que no están fluyendo, que están dentro de una mecánica política equivocada, ¿sí? Y que no están siendo parte de un proceso integral de movilidad. Y podría haber, insisto, Quito tiene las posibilidades de tener un sistema de movilidad adecuado. Y empezando por el peatón, efectivamente, Quito puede tener una gran potencialidad de caminar una vez que se controle, se haga esta matriz integral de movilidad vinculada al metro, ¿no es cierto? Con líneas transversales a los ejes longitudinales, con sistemas de peatonización que vayan directamente a relacionarse con los BRTs y con el metro, con sistemas de bicicleta donde tengamos núcleos de integración con los sistemas de transporte colectivo. Todo esto que es importante, donde por ejemplo vemos que en el hipercentro existe el mayor flujo de todos los días, ¿no es cierto?, de movimiento, de ingreso al hipercentro. Es el 46% de los desplazamientos de la ciudad se dan al hipercentro, donde hay una densidad del 70-80% de habitantes por hectárea, bajísimo al lado de otras partes como, Solanda, que tiene cerca de 300 habitantes por hectárea, algo similar a lo que sucede en Barcelona, como para poner un ejemplo, ¿no es cierto?, que es como una ciudad ideal, o los valles también, que tienen incluso un poco más habitantes por hectárea, u otras partes de Quito. Entonces, esos desplazamientos que se dan, ese 46-47% que se dan de desplazamiento, solo se están dando principalmente por el vehículo, ¿sí? Algo de transporte público. Entonces, ¿cómo puede ser posible que no se controle el proceso de movilidad peatonal pasiva en estas áreas, ¿no es cierto?, y de conectividad? Entonces, para mí ya estando en el siglo XXI, ¿no es cierto?, teniendo tantos conceptos claros, tantos ejemplos tan útiles que podemos ver en la región, que no esté aplicándose en la ciudad de estos conceptos, sí me parece bastante, por decirlo menos, irrisorio que estemos pasando por eso, ¿no? Así es. ¿Y cómo pensar desde la perspectiva del ciudadano? Uno sale de su casa, desde movilizarte hasta tu trabajo, hasta cuando regresas en la tarde a comprar el pancito para el café, ¿no es cierto? Sales de tu casa, cruzas la esquina, pero cruzas de manera totalmente insegura, las aceras son llenas de obstáculos, llegas al cruce para cruzar hacia la otra vereda, y no existe una rampa construida adecuadamente, o no existe definitivamente una rampa. Cruzas por el medio de la calle con una inseguridad increíble, ¿no es cierto? Y eso ya se ha vuelto hasta cierto punto una costumbre. Ahí hace falta mucho por construir, desde las aceras, de las veredas, desde el cruce seguros, adecuados, ¿no es cierto?, que estén atados a todo este concepto de movilidad que viene citando. Así es. A ver, Quito, tú bien lo dijiste, Eduardo, nos hemos acostumbrado ya a una problemática y lo estamos asumiendo como que fuera normal. Esta problemática de no poder salir con tu abuelito o tu padre a caminar por las calles porque te puedes tropezar, y es preferible que esté encerrado en la casa a que esté caminando en una calle que te puedes tropezar, caer y quedarte postrado para toda tu vida. Y peor aún con un coche o con una persona con discapacidad. Entonces, efectivamente, tenemos que resolver problemas para una ciudad con topografía. Sí, es cierto. También hay mucho de responsabilidad del usuario, del vecino, en que las aceras son un desastre, ¿no es cierto? Y lastimosamente tenemos una ordenanza en que el frentista es el encargado de la acera,
Lo cual es absurdo, ¿no es cierto?, que suceda eso en Quito. Eso es una ordenanza que se la debería modificar, porque no puede ser posible que el frentista tenga que tomar la decisión si pone adoquín en cementa, o si es que va un árbol, qué tipo de árbol, si es que la única franja verde que hubo en alguna de las barrios de Quito es encementada o no. O sea, es el frentista el que toma la decisión, lo cual es absurdo. El frentista tiene que dar mantenimiento. En un ajedrez. Así es, tiene la obligación de dar mantenimiento a su acera, para que no se tapen los sifones de la ciudad, para que se vea bella la ciudad, que no corte los árboles, pero no encargarse de la acera, que fue lo que me manifestaron a mí un día cuando yo reclamé en obras públicas, que por qué no arreglan eso. Es que el frentista es el encargado de eso. Entonces, son temas que se anclan, ¿no es cierto?, o que los funcionarios municipales han anclado esta ordenanza, y ha sido muy dramático para la ciudad, porque es la ciudad la que tiene que planificar la forma de la acera, el tipo de acera y la forma de caminabilidad del ciudadano. Entonces, el ciudadano es el que tiene que saber, el municipio es el que tiene que dar las instrucciones adecuadas de cómo son las rampas y cómo respetar ese proceso de rampas, ¿no es cierto?, ese desarrollo de rampa, ese ancho de acera útil, ¿no es cierto?, estos cruces seguros que se deben dar en zonas planas, en zonas inclinadas, ¿no es cierto? Y se debe trabajar además no de aquí en adelante, sino también debe haber un proceso retroactivo de alguna forma, digámoslo de alguna forma, porque hay situaciones que no se pueden permitir que existen en la ciudad. Hay edificios en el hipercentro, edificios importantes de gran altura, que la rampa empieza en el bordillo de la vía. Y que eso es obviamente es un despropósito, una irresponsabilidad, una falta de ética de constructor o planificador, ¿no es cierto? Pero también tiene mucho que ver el municipio en el control de eso. Entonces, tú estás caminando por el sector de la Alianza Francesa, por ejemplo, en la Loya Alfaro, y tienes que bajarte de la calzada porque existe un edificio que la rampa empieza en el bordillo. Y esa denuncia yo lo hago a este momento públicamente porque me parece absurdo que ya estemos 2 décadas así y no se ha hecho nada. El señor tendrá que poner un elevador para engrasar los autos, si es que no puede resolver de otra manera, pero es absurdo. Te toca alzar, cruzar, o a veces hasta bajar a la calle, como tú bien citas. Sí, ¿no? entonces es increíble. Y no es solo en ese lugar. No solo en ese lugar, pasa lo mismo en la lugares. Floresta, en varios sitios, ¿no es cierto? En el sur de Quito también vas por la Maldonado y sucede exactamente lo mismo. Pero algo que también es fundamental para lograr espacios caminables adecuados para el peatón es la arborización. Ese es un tema que también es un tema incómodo para el municipio, porque yo creo que no se ha llegado a tener una ciudad adecuadamente arborizada, sobre todo hablando del árbol viario, ¿cierto? Se ha hablado mucho, nos hemos llenado la boca de alguna manera en decir que se han sembrado una administración 2 millones de árboles, la siguiente administración 1 millón de árboles, la actual no sé cuántos árboles ha sembrado, pero ¿y dónde están esos árboles? ¿Están en los parques metropolitanos? Perfecto, por defecto tienen que estar ahí. Está en la Carolina, perfecto, ahí también tienen que estar los árboles. Público, pero ¿dónde están los árboles viarios? Como mucho encontramos árboles viarios en el parterre, ¿no es cierto?, que cubren al vendedor ambulante, que cubren al vehículo, pero no cubren al peatón que tiene que caminar por la acera. Así es. Entonces ahí hay un tema muy grave, tomando en cuenta además que vivimos de una primavera eterna y que podemos sembrar especies bellísimas orientadas a nuestra ciudad andina, ¿no es cierto?, que con flores, con olores, con colores, ¿no es cierto?, que pueden tener una característica importante de la ciudad. Entonces, ahí tenemos los arupos que en esta época están... los cholanes, los molles, los jacarandás, pumamaquis. Hay una cantidad de vegetación que podría ser sembrada con vegetación permanente todo el año, ¿no es cierto?, y que generen sobre todo, aparte de la belleza estética que se merece Quito, ¿no es cierto?, sobre todo generen una calidad de vida para el caminante, ¿no es cierto?, que tú puedas salir, sí, voy a caminar. Para los que no tenemos pelo, incluso voy a caminar sin gorro, ¿no es cierto? Voy a caminar tranquilamente en un espacio sombreado donde puedo irme de aquí 500 metros a coger el bus. Pero mucha gente no lo hace por la falta de sombra que existe en la ciudad. Entonces ya se vuelve en un problema también de no solo de educación, sino también se vuelve un problema de salud pública, porque aparte de que te puede dar un cáncer a la piel con la radiación que tenemos tan fuerte por los rayos UV, por ubicarnos donde estamos, ¿no es cierto?, a 2.800 metros en pleno Ecuador, ¿no es cierto?, también se vuelve un problema ya que te afecta a tu sistema nervioso, a tu sistema pulmonar cardíaco por la falta de caminabilidad que tenemos. Ya no caminamos, comienza a haber obesidad. Sedentarios, obesos, ¿no es cierto?, y comienza a haber problemas incluso en columna vertebral. Entonces, y esto estoy yo opuesto, que es por una falta de arborización en la ciudad, ¿no es cierto?, y de aceras amplias y seguras.
Pablo, lamentablemente el tiempo nos quedó cortísimo. Sí. Quiero agradecerte profundamente por esta síntesis que hemos logrado construir desde lo macro de la ciudad, desde el pensar en la consolidación urbana, en el hipercentro, desde evitar la expansión, hablando un poquito de movilidad, hablando un poquito también de los espacios públicos, de los cruces seguros, de la perspectiva de cómo construir ciudad desde pensando en el ciudadano, en el quiteño. Te agradezco profundamente por tener clarísimo como lo tienes esta visión de ciudad y transmitir eso de manera tan clara a quienes nos acompañan. Estoy seguro que tendremos otra oportunidad para abordar con mayor profundidad todos estos temas de manera puntual. Mis estimados amigos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias nuevamente a Pablo. A ti, Eduardo. Nos vemos la próxima semana en La Hueca Política. Un gran abrazo a todos ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Hueca Política, programa en el cual se trata con diferentes personajes de la política nacional, con la conducción de Eduardo del Pozo. La Hueca Política